El encantamiento Fidelio parece ser un hechizo bastante fácil de entender. Un secreto se guarda dentro de una persona viva, y solamente esa persona, el guardián del secreto, puede revelarlo. De lo contrario, el secreto queda protegido para siempre. Por ejemplo, en el caso de Lily y James Potter, el secreto de su ubicación estaba guardado dentro de Peter Pettigrew, a quien ellos eligieron como su guardián del secreto. Si Peter jamás le hubiera revelado este secreto a Voldemort jamás los habría encontrado, por más que lo intentara. Fue únicamente cuando Peter decidió hablar que Voldemort pudo localizarlos y asesinarlos. Hasta aquí todo parece bastante claro. El problema empieza cuando llegamos a Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, y descubrimos que tanto Arthur como Bill Weasley se convirtieron en guardianes del secreto de sus propias casas. Y eso lo cambia todo, porque entonces surge una gran pregunta. ¿Por qué James y Lily no fueron sus propios guardianes del secreto? Si eso era posible, nadie más habría tenido que saber su ubicación. Nadie podría haberlos traicionado. Y ellos habrían vivido para criar a su hijo. Entonces, ¿cómo funcionaba exactamente el encantamiento Fidelio? Además de eso, en Harry Potter y la Piedra Filosofal existe una pista bastante interesante sobre un lugar muy famoso del mundo mágico que podría haber estado bajo el encantamiento Fidelio, pero que nunca se menciona como tal, y que tampoco parece seguir las reglas del guardián del secreto que aprendimos con los Potter. Así que tal vez el encantamiento Fidelio es mucho más profundo de lo que nos hicieron creer en los libros. ¿Hay más lugares del mundo mágico que podrían haber estado bajo el encantamiento Fidelio sin que nosotros lo sepamos? ¿Se puede tener más de un guardián del secreto? ¿Qué pasa exactamente cuando el guardián del secreto muere? ¿Puede alguien ocultarse a sí mismo? Todo eso y más es lo que voy a intentar explicarles en el video de hoy. Vamos a revisar absolutamente todo lo que sabemos sobre el encantamiento Fidelio, para intentar responder todas estas preguntas. Vamos a hacer teorías y voy a intentar explicarles de una vez por todas cómo funciona exactamente uno de los encantamientos más importantes, pero también más complicados del mundo mágico. Hola seres mágicos, bienvenidos a Makelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir todos los secretos del encantamiento Fidelio. Rebelio. Pero antes de comenzar les tengo que contar sobre una promo muy especial que tenemos en el canal y que seguro les va a encantar. Para todos los seguidores de Makelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba gratuita de 14 días en Storytel usando mi enlace que les dejaré en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. El encantamiento Fidelio es uno de los hechizos más antiguos que existen en el mundo mágico, y uno que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Es muy complejo, multifacético y de gran alcance, y se usa para esconder información dentro de una persona viva. Y escuchen, lo que se puede ocultar son cosas, lugares y secretos. Eso ya nos está dando una pista de que podrían existir diferentes variaciones de este encantamiento. ¿Y cómo funciona? Primero se tiene que escoger a una persona, denominada el guardián del secreto. Esa persona es la única que conocerá la información protegida, y por lo tanto la única que podrá revelarla, sin importar cuántas personas la conocieran anteriormente. Por ejemplo, muchas personas sabían cuál era la casa de los Potter, pero después de realizar el encantamiento y ocultar la información de su ubicación, únicamente el guardián del secreto podía revelar dónde encontrarlos. Si el guardián del secreto se negaba a hablar, Voldemort podría haber registrado todo el Valle de Godric sin encontrarlos nunca, aunque tuviera la nariz pegada a la ventana de su sala. Porque un lugar cuya ubicación ha sido protegida con este encantamiento se vuelve invisible, intangible, inmarcable e insonoro. Aunque como lamentablemente los Potter pudieron confirmar, este encantamiento tiene una gran desventaja.
Si el guardián del secreto así lo desea, puede divulgar la información en cualquier momento. Ser guardián del secreto es una posición bastante peligrosa de ocupar, porque se exponen a ser torturados o hechizados por cualquier persona que desee esta información. Muchas brujas y magos han sido sometidos a las maldiciones Imperius y Cruciatus por esta misma razón, pero el encantamiento también tiene una gran ventaja. La información no puede ser forzada fuera del guardián del secreto. El Veritaserum, la Legeremancia, la maldición Cruciatus o la maldición Imperius no tienen ningún efecto sobre el encantamiento. La única manera de conseguir esta información es si el guardián del secreto la divulga voluntariamente. Por eso se tiene que elegir a una persona completamente leal y confiable como el guardián del secreto. Lamentablemente ese fue el peor error que cometió James Potter. James Potter tenía 3 mejores amigos: Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew, también conocidos como los Merodeadores. Ellos formaron una amistad muy fuerte durante su tiempo en Hogwarts, y todos se convirtieron en animagos para acompañar a Remus Lupin en sus transformaciones mensuales a Hombre Lobo. Estos 4 Gryffindor hacían todo juntos, y confiaban plenamente el uno en el otro. Si James iba a confiarle su vida y la de su familia a alguien, tenía que ser a uno de sus mejores amigos. De eso no tenía duda. Nosotros, después de saber lo que ocurrió la noche del 31 de octubre de 1981, cuando Voldemort fue a matar a los Potter porque Peter Pettigrew había revelado su ubicación, inevitablemente pensamos que la mejor opción hubiera sido elegir a Albus Dumbledore como guardián del secreto, porque además en el libro del prisionero de Azkaban se revela que él mismo se ofreció. Entonces, ¿por qué no escogieron a Dumbledore? Después de todo, Albus Dumbledore fue uno de los magos más poderosos de todo el mundo mágico, y el único al que Voldemort le temía. Así que era prácticamente imposible que Voldemort intentara torturarlo para sacarle información. Era la opción perfecta, ¿no? Pues para James, no. Porque a diferencia de Harry Potter, James nunca tuvo una relación muy estrecha con Dumbledore durante su tiempo en Hogwarts. Y al final del día, Dumbledore no era un merodeador. Albus Dumbledore no había vivido con ellos esas escapadas de Hogwarts, ni su infinidad de travesuras. Sirius, Remus y Peter sí. James conocía a sus amigos, o por lo menos eso creía, y tenía confianza ciega en ellos. Eran como su familia, y después de todo lo que habían vivido juntos, estaba convencido de que nunca lo traicionarían. Por otro lado, Severus Snape también los conocía muy bien, después de haber sido el blanco de sus bromas durante años. Y al convertirse en uno de los seguidores más leales de Lord Voldemort, podría revelarle fácilmente al Señor Tenebroso, quien creía que se convertiría en el guardián del secreto de los Potter. Remus Lupin no era la opción más segura, por lo peligroso que se volvía cada mes al ser un hombre lobo. Así que la opción más obvia era el mejor amigo de James Potter, Sirius Black. Y Sirius lo sabía, creía que Voldemort intentaría ir tras él y torturarlo. Así que para cambiarle la jugada, él mismo sugirió usar a Peter Pettigrew en su lugar. Seguramente alguien debilucho como él no sería de mucho interés para Voldemort. Ese era el plan perfecto, engañar a Voldemort para que fuera detrás de Sirius, mientras el verdadero guardián del secreto era Peter, alguien aparentemente débil del que nadie sospecharía, pero que también era parte de los merodeadores. Un plan perfecto, ¿no? Pues al final no lo fue porque Peter Pettigrew pensaba que Voldemort ganaría la guerra mágica, y al sentir que su vida corría peligro, quería hacer todo lo posible para asegurar su supervivencia. Sabía que no iba a ser un camino fácil pasar de la Orden del Fénix a los Mortífagos, y que para ganarse la confianza de Voldemort necesitaba darle algo muy valioso. Empezó siendo un espía y pasándole algo de información, pero cuando recibió la ubicación de los Potter, entendió que ese era su boleto para convertirse en el activo más valioso de Voldemort. Así sería recompensado y protegido de la ira de la Orden del Fénix. La ubicación del niño de la profecía era lo que Voldemort más quería en el mundo, y esa era la oportunidad de oro de Peter para obtener protección, y el estatus que siempre había deseado. Así que le reveló voluntariamente dónde podría encontrar a ese bebé con el poder para derrotarlo.
aunque fuera el hijo de quien había sido uno de sus mejores amigos durante años, lo que obviamente acabó en tragedia. ¿Pero esto podría haberse prevenido? ¿Podría haber sido James su propio guardián del secreto? Y la verdad es que existe un poco de ambigüedad sobre quién puede convertirse realmente en guardián del secreto, porque en Harry Potter y el prisionero de Azkaban se da a entender que James y Lily debían escoger a alguien externo para convertirse en su guardián del secreto. Pero en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte nos enteramos de que Bill Weasley se convirtió en guardián del secreto del refugio, su hogar con Fleur Delacour, y que Arthur Weasley se había convertido en guardián del secreto de la madriguera. Los he sacado a todos de la madriguera y los he llevado a casa de Muriel, porque los mortífagos ya saben que Ron está contigo, y sin duda irán por mi familia. ¿Cómo los has protegido? Mediante un encantamiento fidelio. Mi padre es el guardián de los secretos, y también le hemos hecho un fidelio a esta casa. Y por tanto, yo soy aquí el guardián de los secretos. Nadie de nuestra familia puede ir a trabajar, pero ahora eso es lo de menos. Estas dos casas eran sus propios lugares de residencia, lo que demuestra que una persona que vive dentro de la casa protegida también puede convertirse en el guardián del secreto. Eso convertiría a James y a Lily en candidatos para ser los guardianes del secreto de su residencia en el Valle de Godric, ¿no? Algo que en teoría los habría protegido completamente de Voldemort. Pero ¿por qué no se convirtieron en sus propios guardianes del secreto? ¿Por qué decidieron confiar en alguien más? Creo que aquí entran estas pequeñas variantes que podrían existir dentro del encantamiento fidelio. La pista más importante nos la da el propio Bill Weasley cuando dice: nadie de nuestra familia puede ir a trabajar, pero ahora eso es lo de menos. Yo creo que los Weasley no podían salir porque era la casa la que estaba bajo el encantamiento fidelio. Si asumimos que el fidelio vuelve a la casa ilocalizable, incluso para lechuzas o comunicación vía Patronus, los Potter se habrían quedado completamente incomunicados del mundo mágico al esconderse. Arthur y Bill Weasley por lo menos tenían la Potter Vigilancia, una cadena de radio creada por Lee Jordan. En ese programa, varios miembros de la Orden del Fénix que creían en Harry Potter mantenían a la comunidad mágica informada sobre todo lo que estaba ocurriendo durante la Segunda Guerra Mágica. Así que los Weasley por lo menos sabían cuál era la situación y podían planear sus acciones, aunque estuvieran incomunicados. Durante la Primera Guerra Mágica no existía algo así, o por lo menos no se menciona en ningún lado. James y Lily acababan de ser padres, Voldemort los estaba buscando, y quedarse completamente incomunicados no parecía la mejor opción, porque si algo les pasaba a ellos, nadie podría ayudarlos, sobre todo a su bebé Harry Potter. Entonces, ¿qué hicieron? Si analizamos bien el encantamiento, podemos notar que hay unas pequeñas diferencias entre el hechizo de Bill y Arthur y el de Lily y James. En la madriguera y el refugio, e incluso en Grimmauld Place cuando funcionaba como cuartel general de la Orden del Fénix. Yo creo que el encantamiento fidelio escondía a la propiedad en sí y a sus habitantes por extensión. Es decir, el secreto era la ubicación de la casa. Sin embargo, pienso que el encantamiento puesto sobre los Potter escondía a la familia, no necesariamente a la casa. Es decir, el secreto era la ubicación de James y Lily. Lo que creo que delata esta pequeña diferencia es que cuando ellos murieron, el encantamiento se rompió y todos pudieron ver la casa. Lo sabemos porque hasta los muggles comenzaron a llegar para ver qué había pasado. Si el hechizo estuviera ocultando la ubicación de la casa, aunque ellos hubieran muerto, nadie podría verla, porque Peter no le había divulgado la información a nadie más. Yo creo que James y Lily no se convirtieron en sus propios guardianes del secreto porque, además de que no querían quedarse completamente incomunicados del mundo mágico, su principal preocupación era proteger a su hijo Harry. Yo creo que el encantamiento ocultaba la ubicación de James y Lily, lo que por extensión ocultaba a su hijo y a su casa. Por eso Flitwick menciona en El prisionero de Azkaban que aunque Voldemort registrara todo el pueblo, no podría encontrarlos nunca, aunque tuviera la nariz pegada a su sala de estar.
porque no conocía su ubicación exacta. Pero también pienso que el encantamiento solamente ocultaba la ubicación de ellos, y no estaba puesto directamente sobre Harry. De lo contrario, al morir James y Lily, él habría seguido oculto bajo el hechizo, ya que Peter no le había revelado el secreto a nadie más. Y de ser así, Hagrid no habría podido rescatarlo, lo que habría sido un gran problema. Yo creo que los Potter eran muy conscientes de eso. Si algo les pasaba mientras estaban escondidos, nadie habría podido encontrar la casa para rescatar a Harry. Después de todo, el objetivo del encantamiento Fidelio siempre fue proteger a Harry Potter. Por eso creo que, en su caso, el hechizo fue lanzado para proteger a la familia de cualquiera con los que no tuvieran que interactuar. En cambio, los Weasley solamente necesitaban un lugar seguro donde refugiarse, así que fue suficiente lanzar el hechizo sobre la casa, no necesariamente sobre ellos como familia. Eso de todos modos nos deja muchas dudas, porque en realidad no sabemos si alguien que esté escondiendo su propia identidad pueda convertirse en su propio guardián del secreto. Y lo que sabemos sobre el encantamiento Fidelio simplemente no es suficiente como para responder esta pregunta. Aunque James y Lily estaban técnicamente calificados para convertirse en los guardianes del secreto de su propia casa, no quisieron que el secreto fuera la ubicación de la casa, porque si algo les pasaba a ellos, la vida de Harry Potter quedaba en peligro. Analizando estas pequeñas diferencias, yo creo que no es posible ser el guardián del secreto de tu propia identidad o de tu propia ubicación, como en el caso de James y Lily. Así que la única opción de los Potter era confiar en alguien más. Así que tengan mucho cuidado en quién confían. Alerta permanente. Aunque nada de esto está confirmado oficialmente, ¿ustedes piensan que esta teoría que intenté explicar tiene sentido? Porque para mí es muy posible que el encantamiento Fidelio de los Potter no estuviera ocultando su casa, sino a ellos. De lo contrario, yo creo que ellos, claro que hubieran sido sus propios guardianes del secreto. Eso o es un error muy grave en la saga, u otro secreto jamás resuelto. ¿Qué piensan ustedes? Ahora tenemos un ejemplo de Fidelio ocultando un secreto, la ubicación de los Potter, y varios ejemplos de Fidelio ocultando un lugar, el refugio, la madriguera y Grimmauld Place. Con toda esta información, ¿creen que podamos encontrar más casos del encantamiento Fidelio escondidos en la saga que nunca fueron mencionados explícitamente como Fidelio? Yo creo que sí. En el canal ya había hablado de esta teoría mucho más a fondo. Les dejaré ese video en la tarjeta y también en la descripción. Pero yo sigo creyendo que el andén 9 3/4 podría haber estado bajo el encantamiento Fidelio. En Pottermore se reveló que la estación de Hogsmeade apareció de un día a otro después de una operación que involucró 167 encantamientos desmemorizantes y el encantamiento camuflador más grande de toda Gran Bretaña. Aquí lo que más me llamó la atención fue la mención del encantamiento camuflador, porque el encantamiento camuflador no es solamente un hechizo, es una categoría de hechizos. Y dentro de esta categoría existen 3 hechizos diferentes que son considerados como encantamientos camufladores. El primero es el encantamiento desilusionador, el que disfraza a un objeto como su entorno. No lo vuelve invisible, más bien hace que adquiera el color y la textura exactos de lo que lo rodea, convirtiéndolo prácticamente en un camaleón. El segundo es el encantamiento repelente de Muggles, Repelo Muggletum. Este hechizo se usa para mantener alejados a los Muggles de un lugar, haciéndoles creer que es peligroso. Es el encantamiento que está puesto sobre Hogwarts, el que hace que el castillo se vea como unas ruinas, con un letrero de peligro para cualquier muggle que se acerque. Y el tercer encantamiento considerado camuflador es el más interesante, y el que más nos importa aquí en este video, el encantamiento Fidelio. Si se necesitó un gran hechizo de ese nivel para proteger una estación dentro de un pueblo mágico, tiene mucho sentido pensar que la estación de King's Cross necesitaba todavía más protección, ya que estaba completamente expuesta a los muggles. De hecho, si lo analizamos bien, en King's Cross podemos ver ejemplos de los 3 encantamientos camufladores mencionados en la saga. El primero sería el encantamiento desilusionador, que
que podría estar disfrazando la entrada al andén 9 3/4 como una simple barrera en la estación. A eso se le sumaría Repelo Muggleton, que haría que los muggles evitaran la zona al percibirla como peligrosa. Después de todo, nadie quiere estrellarse contra una pared, como lo demostraron Harry Potter y Ron Weasley en la cámara secreta. Pero cambiar la apariencia de una barrera no sería suficiente, porque cualquier muggle podría recargarse accidentalmente y terminar dentro del andén. Para evitar eso, yo creo que era necesario el encantamiento Fidelio. Así que, aunque alguien tropezara con el punto exacto, no sería capaz de reconocerlo como el lugar que estaba buscando, ni podrían revelar su ubicación por accidente. Solo quien hubiera recibido el secreto directamente del guardián podría encontrar el andén 9 3/4. Y aquí es donde entran los boletos del expreso de Hogwarts. Yo creo que ese era el medio por el cual se revelaba el secreto del andén 9 3/4 por primera vez a los alumnos de primer año. Así como en Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry descubre la ubicación del número 12 de Grimmauld Place a través de una carta escrita por Dumbledore, que era el guardián del secreto. Pienso que el secreto del andén 9 3/4 se revelaba mediante los boletos, probablemente también escritos por Dumbledore. Esto es completamente especulación mía, pero creo que el guardián del secreto del andén 9 3/4 era el director de Hogwarts en turno, en ese momento Albus Dumbledore. Como Minerva McGonagall, la directora adjunta, era quien enviaba las cartas, tendría sentido que fuera Dumbledore quien revelara la ubicación del andén mediante los boletos, escritos a mano por él, porque después de todo, aunque padres, alumnos y profesores conozcan el secreto, no podían divulgarlo porque no eran los guardianes del secreto. Ahora, tanto Grimmauld Place como el andén 9 3/4 estarían protegidos bajo el encantamiento Fidelio de una manera muy parecida, siendo Dumbledore el guardián del secreto y revelándolo por algún medio escrito. Pero creo que también tenemos, desde el primer libro, otro ejemplo de un lugar mágico también muy conocido, que aunque nunca se ha confirmado oficialmente, para mí es bastante evidente que también está bajo el encantamiento Fidelio, solo que su secreto no estaría protegido por un solo guardián, sino por varios. El caldero chorreante. De hecho, la idea de este video nació en un directo del canal, donde estábamos analizando el capítulo del Callejón Diagon de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Por cierto, todo esto salió de los videos de libros contra películas, los que les dejaré en la tarjeta y en la descripción por si no los han visto y se quieren poner al corriente con nuestra relectura de Harry Potter en el canal. Ya terminamos justamente el capítulo del andén 9 3/4. De ahí están surgiendo conversaciones muy interesantes, así que no se los pierdan. Ahí comentábamos una posible pista que nos da el libro de que el caldero chorreante podría estar bajo el encantamiento Fidelio, aunque muchos no lo entendían del todo, porque su secreto parece revelarse de una forma muy diferente a otros lugares que conocemos bajo el encantamiento Fidelio, como Grimmauld Place. Por eso quise hacer esta explicación con absolutamente todo lo que sabemos sobre el encantamiento Fidelio, porque creo que ya encontré la respuesta. Y ahora sí les puedo explicar por qué pienso que es muy obvio que el caldero chorreante estaba bajo el encantamiento Fidelio. Si nos vamos al libro, podemos ver claramente que Harry Potter empieza a notar las tiendas que están a su alrededor, mientras Hagrid lo conduce por una calle en la que supuestamente comprarían sus útiles escolares. Él menciona que pasaron ante librerías y tiendas de música, ante hamburgueserías y cines, pero en ningún lado parecía que vendieran varitas mágicas. Y la primera gran pista de que el caldero chorreante podría estar bajo el encantamiento Fidelio aparece justo cuando Hagrid menciona el nombre del lugar. Es aquí, el caldero chorreante. Es un lugar famoso. Ahora quiero que presten mucha atención a lo que dice Harry Potter en la narración. Era un bar diminuto y de aspecto mugriento. Si Hagrid no lo hubiera señalado, Harry no lo habría visto. La gente que pasaba apresurada ni lo miraba. Sus ojos iban de la gran librería a un lado a la tienda de música al otro, como si no pudieran ver el caldero chorreante. En realidad, Harry tuvo la extraña sensación de que solo él y Hagrid lo veían. Antes de que pudiera decirlo, Hagrid lo hizo entrar. Unos momentos antes, Harry había mencionado librerías y tiendas de música,
pero no fue hasta que Hagrid dijo el nombre que Harry comenzó a verlo. Es más, el propio texto nos dice que si Hagrid no lo hubiera señalado, Harry no lo hubiera visto, como si le revelara el secreto. No sé ustedes, pero para mí este podría ser el primer ejemplo que tenemos en la saga de un lugar que podría estar escondido bajo el encantamiento Fidelio. Bueno, no solamente por el encantamiento Fidelio. Pienso que, al igual que el andén 9 3/4, también podría haber estado protegido por otros encantamientos camufladores para que los muggles no lo encontraran. Pero el más importante para que los magos pudieran encontrarlo era el encantamiento Fidelio. Ahora, ¿esto significa que Hagrid era el guardián del secreto del caldero chorreante? No necesariamente. Aquí es donde mucha gente se confunde. Porque sí, por todo lo que hemos aprendido del encantamiento Fidelio, sabemos que solamente el guardián del secreto puede revelar el secreto. Pero no hemos analizado otro aspecto muy importante del encantamiento, que es lo que pasa cuando un guardián del secreto muere. Si el guardián del secreto muere, cualquiera al que le haya revelado la información se convierte en guardián del secreto, y eso puede involucrar a varias personas. Claro que también existe la opción de que, cuando el encantamiento se pronuncia por primera vez, se elija a más de una persona como guardián. Eso es totalmente posible, aunque siempre se aconseja escoger al menor número de personas posible, porque así hay menos posibilidad de que el secreto se divulgue. Este es un aspecto un poco peligroso de Fidelio, pero que hay que tomar en cuenta. En el caso del caldero chorreante, lo curioso es que sí sabemos quién lo construyó. En los cromos de las ranas de chocolate se reveló que Daisy Doddridge, una bruja que nació en 1467 y murió en 1555, construyó el caldero chorreante, en un intento exitoso de crear un puente entre el mundo muggle y el mundo mágico. Ella era la dueña de la taberna, y el lugar pronto se convirtió en la entrada al callejón Diagon. Esta información sí se considera canon porque también apareció en la página oficial de la autora, donde Daisy fue presentada como una de las brujas del mes. Ahora, puede que ella haya lanzado el encantamiento Fidelio sobre el lugar desde un principio, y le revelara la ubicación a las brujas y magos que quería invitar. Pero como se menciona que construyó el lugar para hacer un puente entre el mundo muggle y el mundo mágico, yo más bien creo que mientras ella vivía, cualquiera podía visitar el caldero chorreante, tanto muggles como magos. Porque sabemos que en esa época ambos mundos convivían sin tantos problemas, e incluso las brujas y magos ayudaban a sus vecinos muggles. El problema habría empezado cuando se instauró el Estatuto Internacional del Secreto Mágico en 1689, una ley establecida por la Confederación Internacional de Magos para proteger a la comunidad mágica y ocultar su presencia del resto del mundo. Desde principios del siglo XV, la persecución de brujas y magos se intensificó en Europa, y para el siglo XVII las relaciones con muggles estaban en su peor momento. Después de fuertes discusiones en el Wisengamot, se decidió que lo mejor era ocultarse por completo. Por eso yo creo que el caldero chorreante, al estar entre ambos mundos, se vio obligado a lanzar varios encantamientos camufladores para esconderse completamente de los muggles, entre ellos el encantamiento Fidelio. Y aquí hay dos posibilidades. La primera, que el guardián del secreto fuera la propietaria o propietario del caldero chorreante en ese momento, y que le revelara la ubicación a todas las brujas y magos que lo frecuentaban. La segunda, que desde el inicio se eligiera a varios guardianes del secreto, probablemente todas las brujas y magos que necesitaban ir al callejón Diagon. De cualquier forma, el resultado sería muy parecido. Al morir el guardián o guardianes originales, todos los que ya conocían el secreto se habrían convertido en los nuevos guardianes, y lo habrían seguido transmitiendo a nuevas generaciones, hasta llegar a la época en la que Hagrid se lo reveló a Harry. Y en ese momento por lo menos sabemos que Hagrid y Dumbledore ya actuaban como guardianes del secreto del lugar, porque Hagrid le revela la ubicación a Harry, y Dumbledore se la había revelado años antes a un joven Tom Riddle, cuando le explicó cómo llegar al caldero chorreante y de ahí al callejón Diagon. Si regresamos al andén 9 3/4, yo creo que el director en turno siempre lanzaba un nuevo encantamiento Fidelio sobre la estación, y por eso se necesitaba el boleto. Sin embargo, como el caldero chorreante era un lugar muy frecuentado por todas las brujas y magos, solamente necesitaban ocultar su ubicación de los muggles, así que no importaba realmente que tuvieran varios guardianes del secreto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podría el caldero chorreante
atorrante estar bajo el encantamiento Fidelio o ya estoy perdiendo la cabeza? Nunca había escuchado a nadie hablar de esta teoría, así que probablemente sí esté delirando. Pero aún así, yo estoy convencida de que podría ser una posibilidad real, porque no podemos ignorar esta pista tan importante que nos da el primer libro. Sobre todo cuando Harry menciona que no lo habría visto si Hagrid no lo hubiera mencionado. Después de revisar absolutamente todo lo que sabemos, creo que podemos confirmar que el encantamiento Fidelio es mucho más complejo de lo que parecía la primera vez que leímos los libros, ya que parece que puede conjurarse de la manera que se necesite según cada situación, y creo que eso es lo que lo hace tan interesante. Espero que este video les haya ayudado a entender mejor cómo funciona el encantamiento Fidelio. Y mi pregunta para ustedes es ¿qué otro lugar del mundo mágico piensan que podría estar oculto bajo el encantamiento Fidelio sin que nosotros lo sepamos? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis en Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer las teorías de Harry Potter que yo pienso que son 100% reales, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.